Mi nombre es Isaac Puebla y bienvenidos a Energía Médica. El día de hoy vamos a hablar de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por un bacilo que, que se transmite a través del aire y está caracterizada por provocar tubérculos o nódulos en los tejidos afectados. Puede afectar diferentes partes del órgano, especialmente los pulmones. La tuberculosis es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria por lo general ataca los pulmones, pero puede infectar otras partes del cuerpo, como los riñones, la columna vertebral o el cerebro. No todas las personas infectadas por la bacteria de tuberculosis se enferman, por lo que se conocen dos afecciones relacionadas a la tuberculosis. La infección por tuberculosis latente y la enfermedad de tuberculosis. Si la enfermedad de tuberculosis no se trata adecuadamente, puede ser mortal. ¿Cómo se transmite? La bacteria de la tuberculosis se transmite de una persona a otra por el aire. Esta bacteria se libera en el aire cuando una persona con la enfermedad tose, habla o estornuda y contagia a las personas que se encuentren cerca, que pueden inhalar las bacterias e infectarse. Cuando una persona inhala estas bacterias de la tuberculosis, estas pueden alojarse en los pulmones y comenzar a multiplicarse ahí. Desde ahí las bacterias comenzarán a desplazarse desde las otras partes del cuerpo, como había mencionado antes, los riñones, la columna vertebral o el cerebro. La enfermedad de tuberculosis que afecta a otras partes del cuerpo no es contagiosa, solo la que afecta a los pulmones. Vamos a hablar sobre estas dos afecciones relacionadas con la tuberculosis. La infección por tuberculosis latente, la bacteria de la tuberculosis pueden vivir en el cuerpo de una persona infectada sin que éste se enferme. En la mayoría de las personas que inhalan la bacteria de la tuberculosis y se infecta, su cuerpo puede combatir las bacterias para impedir que se multipliquen. Y las personas con la infección de tuberculosis latente no presentan ningún síntoma, no se sienten mal, por lo general tiene una reacción positiva al hacer la prueba de tuberculina o resultados positivos al hacer un examen de sangre para detectar la tuberculosis, y esto no pueden transmitir la bacteria de la tuberculosis a los demás. Ahora hablaremos de la enfermedad de tuberculosis como tal, que las bacterias se activan si el sistema inmunitario no pudo evitar que se multiplicaran. Cuando la bacteria de la tuberculosis está activada, multiplicándose en el cuerpo de la persona, la afección pasa a denominarse enfermedad de tuberculosis. También puede transmitir las bacterias de las personas cuando pasan tiempo todos los días. Las personas con las que pasa tiempo todos los días está infectada, puede infectar a las otras personas. Muchas personas que tienen la afección de la tuberculosis latente nunca presentan la enfermedad de la tuberculosis. Algunas personas presentan la enfermedad de la tuberculosis poco después de contraer la infección, antes de que su sistema inmunitario pueda combatir con las bacterias de la tuberculosis. Y otras personas se pueden afectar a través de los años, cuando su sistema inmunitario se debilita por otra razón. En las personas que tienen el sistema inmunitario débil, especialmente las personas que tienen una afección de VIH, el riesgo de presentar la enfermedad de tuberculosis es mucho más alto que las personas que tienen un sistema inmunitario normal. Entre los síntomas que puede provocar la tuberculosis que afecta directamente a los pulmones, puede presentar tos intensa que dura 3 semanas o más, dolor en el pecho o tos con sangre o esputos, que es esta flema que sale del fondo de los pulmones. Entre otros síntomas que puede presentar la tuberculosis está la debilidad o fatiga, pérdida de peso, pérdida de apetito, escalofríos, fiebre o sudores nocturnos. Generalmente las personas que tienen alto riesgo de tener la enfermedad de tuberculosis se caracterizan en dos categorías. En personas que han sido infectadas recientemente por la bacteria de tuberculosis o personas con afecciones que debilitan el sistema inmunitario.
En la categoría de las personas que han sido infectadas recientemente por la enfermedad de tuberculosis, por la bacteria de la tuberculosis, estas incluyen personas que han tenido contacto cercano con personas que tengan la enfermedad de tuberculosis, personas que han emigrado a regiones del mundo donde hay tasa alta de tuberculosis, o niños menores de 5 años de edad que tienen un resultado positivo en la prueba de tuberculosis. En el caso de las personas que tienen una afección del sistema que debilita el sistema inmunitario, se encuentran personas que tengan una afección por VIH, el virus que causa el SIDA, personas que abusen de sustancias nocivas, personas que tengan diabetes, una enfermedad renal grave, bajo peso corporal, o personas que tengan tratamiento médico como corticosteroides, o que hayan pasado por un trasplante de órganos. El diagnóstico de la tuberculosis se encuentra cuando una persona infectada por tuberculosis si se encuentra una persona que está infectada por la enfermedad de tuberculosis, se deberán hacer más pruebas para ver si la infección de la tuberculosis o si sufre la infección de tuberculosis latente o sufre la enfermedad de tuberculosis. Para averiguar esto hay que pasar por los siguientes pasos. El primero es ir hacia los antecedentes médicos. El médico debe preguntarse al paciente si ha pasado por una exposición de tuberculosis, si ha viajado a regiones en las que la tasa de tuberculosis es alta. También es importante tener en cuenta los factores demográficos que puedan aumentar el riesgo de exposición a un paciente con tuberculosis. Después vendría, por segunda parte, vendría el examen físico, que puede proporcionar información valiosa sobre el estado general del paciente y otras afecciones que pueden influir en el tratamiento de la tuberculosis, como una afección por VIH u otras enfermedades. Por tercer paso están las pruebas para detectar la infección por tuberculosis, que se puede detectar con pruebas cutáneas de tuberculina, antes mencionada, o pruebas de sangre que detecten la tuberculosis. Es necesario hacer más pruebas para confirmar esta enfermedad. Como cuarto paso se pueden realizar radiografías del tórax que se pueden utilizar para detectar anomalías en el pecho, lesiones que puedan parecer cualquier parte del pulmón y puedan diferir en el tamaño o forma, densidad o cavitación de esa zona. Estas anormalidades pueden indicar tuberculosis, pero no pueden usarse para diagnosticar, no se puede usar esta radiografía de tórax para identificar de manera definitiva la tuberculosis. Por quinto paso se puede hacer una microbiología diagnóstica. La presencia de bacilos ácido resistentes en el frotis del esputo o una muestra a menudo indica que es una enfermedad de tuberculosis. Por lo tanto, puede confirmar el diagnóstico si hay un cultivo en las muestras iniciales. Y por último paso se evalúa la resistencia de los medicamentos. En el caso de la Mycobacterium tuberculosis, esta bacteria se aísla por primera vez para analizar y determinar su resistencia a medicamentos. Es muy importante para identificar la resistencia de medicamentos tan pronto sea posible, debido a que este se debe identificar rápido para garantizar un tratamiento eficaz, y los resultados de la sensibilidad obtenida del laboratorio puede transportarse rápidamente a un proveedor a la detección médica primaria y programar un programa estatal o local para el control de la tuberculosis en el caso de que haya un brote en dicha zona. El tratamiento de la enfermedad de tuberculosis se puede tratar tomando varios medicamentos durante un periodo de 6 a 9 meses. En la actualidad hay 10 medicamentos aprobados por la FDA para el tratamiento de tuberculosis. Entre los medicamentos aprobados de los fármacos de primera línea de la tuberculosis se componen los principales esquemas posológicos del tratamiento, en los que incluye la isoniazida, la rifapimina, la elebutamol y la pirisamina. El esquema posológico del tratamiento de la enfermedad de la tuberculosis tiene una fase inicial de 2 meses. Seguida esta una fase de continuación en la que se eligen varias opciones de tratamiento, con una duración de 4 a 7 meses para
para hacer un total de 6 a 9 meses de tratamiento. En el esquema posológico nos indica que en la fase inicial se debe dar dosis 56 dosis diarias, es decir, 8 semanas, de isoniazimida o rifapina o ensambutol. Y en la fase de continuación solo indican 126 dosis diarias, es decir, 18 semanas de isoniazida o de rifapamina. Gracias por su atención.